me maravilla cómo un mismo evento o situación puede generar situaciones o reacciones totalmente distintas. Por ejemplo, el mate. Hay quienes lo aman y quienes lo odian. Y entre los que lo aman, hay quienes dicen que tiene que ser amargo y otros tienen que ser dulce. Y otros, como mi suegra, le ponen edulcorante. Olvídate, terrible. Bueno, algunos ahí por ahí me parece que le ponen también. La misma situación genera distintas cosas. ¿Quiénes van acá por el mate amargo? Levantemos la mano. Un montón. Mate dulce, menos, ganó el amargo. ¿Será que somos una congregación amarga? ¿O que tenemos demasiada dulzura y no necesitamos más? ¿Te gusta más ese? ¿Y a quiénes odian el mate? Algunos, sí. Algunos de nosotros, un cafecito, un tecito. Hoy a la entrada también encontré otra ilustración para empezar con esta idea de que lo mismo, la misma situación puede generar distintas reacciones. Vengo caminando, en realidad apurado, bajo la lluvia, tratando de llegar rápido bajo techo, y está Marcelo ahí saludando. Marcelo, ¿te acordás? Saludando todo mojado bajo la lluvia. Le digo, vení Marcelo, vamos abajo del techito. No, me encanta la lluvia. Yo tratando de evitarla y él disfrutando. Lo mismo pasa con la lluvia también en la diferencia entre la ciudad y el campo. En la ciudad todos nos quejamos. Llueve, mirá qué día que tenemos. Y en el campo están agradeciendo, gracias Señor, por la lluvia que tenemos. La misma situación, el mismo concepto, genera distintas reacciones y distintos entendimientos. Voy a proponer que lo mismo pasa con la religión. La religión puede despertar amor, puede despertar fe, devoción, o puede despertar rechazo, bronca, enojo. En realidad, si nos limitamos solamente a lo religioso, sin entender la relación con Jesús, la fe y el Evangelio, solamente la religión, en general podemos pensar que genera dos cosas. Puede generar culpa. ¿No nos ha pasado alguna vez charlar con alguien y que piensa que la religión lo único que genera es culpa y la religión quiere hacernos sentir culpables? La religión en sí misma también puede generar orgullo. Porque yo sigo mi religión y soy mejor que todos los demás. Mi propuesta es que la religión puede generar culpa u orgullo, pero el Evangelio de Jesús nos invita a una vida de humilde devoción al Señor. Algo parecido pasó con Moisés en este texto breve que contamos. Moisés tuvo un encuentro, una experiencia fuerte en la presencia de Dios y empezó a resplandecer con un brillo de luz. Cuando volvió, no se lo bancaron. Aarón y toda la gente dijeron, no, te tenemos miedo. Era algo bueno, pero la gente lo rechazaba. Y como la gente lo rechazaba, a pesar de ser una experiencia positiva de fe, se tuvo que tapar con un velo para que la gente por lo menos lo aceptara y lo pudiera escuchar. Esa misma experiencia pasa en el Evangelio con la venida de Jesús. Porque Jesús viene al mundo y, aunque no era su objetivo, genera confrontación. La manifestación de Jesús en el mundo genera distintas reacciones, algunas positivas, otras negativas e incluso algunas en el medio de indiferencia. El texto que tenemos en el Evangelio de Juan va a ser el que vamos a desarrollar más en profundidad en este día. Desde la Navidad venimos recorriendo el Evangelio de Juan, en el cual en esta etapa se desarrolla lo que se llama Epifanía, que es la manifestación de Jesús. Es como empieza el ministerio de Jesús y Él se va dando a conocer. Hoy termina ese ciclo y la semana que viene empezamos con la Cuaresma. Entonces, como cierre del tiempo de Epifanía, nos estamos concentrando en ver, bueno, qué generó la venida de Jesús. No solamente el nacimiento en el pesebre que vimos en la día. ¿Qué generó en el mundo, en la sociedad, que Jesús se ha acercado? Y voy a resumir el texto de Juan, capítulo 9, en 3 partecitas. Que esta presencia o manifestación de Jesús generó confrontación entre distintas personas,
en el ciego nacido, en el ciego que fue sanado, que ahora vamos a la historia, una confrontación consigo mismo y definitivamente luego una confrontación con quién es Dios y qué es lo que nos espera en el futuro. Pero vamos al texto, Juan capítulo 9, si lo tienen ahí. Hoy la lectura la empezamos en el versículo 35, pero ahí no empieza una historia, sino que continúa o termina una historia que empezó al principio del capítulo 9. Y el episodio concreto es que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Un bebé nació sin la capacidad de ver, creció y cuando viene Jesús, Jesús lo sana. Esta sanidad de esta persona ciega genera una confrontación, genera una situación en que varios diálogos se suceden para tratar de entender qué estaba pasando. En particular, los fariseos, que son los líderes religiosos de la época, se ofenden porque Jesús sanó a este ciego, especialmente en un día en que ellos tenían prohibido, según su interpretación de la ley, sanar. Entonces se enojan y se ofenden. Dicen, ¿cómo puede ser? Este Jesús está haciendo cosas que no son adecuadas para nuestra religión. Así que primero interrogan a sus padres. Símbolo de que evidentemente este hombre tampoco era muy grande. Todavía sus padres tenían cierto vínculo, o tal vez era grande, pero por su incapacidad los padres seguían acompañándolo y ayudándolo. Pero los fariseos van y le preguntan en el versículo 19 al 21, cuando dice, les preguntaron a los padres, ¿es este su hijo? ¿El que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los fariseos interrogan a los padres y los padres dicen, sabemos que este es nuestro hijo, eso lo afirmamos. Y sabemos que nació ciego, damos testimonio de eso. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Termina diciendo, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Así que esta inquisición para entender qué pasó, más allá de festejar y celebrar que el hombre ciego ahora veía, los líderes religiosos estaban preocupados por entender lo que había sucedido. Así que van a él, van al ciego de nacimiento y su respuesta está, estoy adelantando, en el versículo 25. Cuando de vuelta le preguntan qué pasó y él cuenta, entonces los líderes religiosos dicen, para nosotros ese hombre es un pecador, hablando de Jesús. Y el ciego de nacimiento responde, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es interesante que esta persona tuvo una experiencia de fe con Jesús, pero no puede explicarla. No entiende lo que pasó, no sabe bien definir esa experiencia, pero tiene tanta seguridad de lo que pasó y del resultado obvio del cambio de su vida que no puede negarlo. Y aunque el resto no lo entienda, está dispuesto a vivir su nueva fe. Quizás esto nos puede ayudar también. Algunos tal vez que están teniendo una experiencia, un acercamiento a Jesús y su entorno no lo entiende. O tus padres no te apoyan, tus amigos se burlan de vos porque vas a la iglesia, o tal vez en el trabajo no están contentos que en el momento del almuerzo, en vez de ir a almorzar con tus amigos, te quedás leyendo la Biblia. No sé cuál es la situación, pero tal vez nos ayuda a decir, si yo tengo una experiencia con Jesús y no puedo explicarla, bueno, voy a fortalecer esa experiencia, porque la fe no se trata solamente de decir que creo, sino de vivir en mi experiencia con Jesús. Y claramente vamos a tratar de usar el raciocinio que Dios nos dio para tratar de entender todo lo que Dios nos enseña, porque la fe no es irracional. Pero puede pasar que haya situaciones de fe que no la entendemos con nuestra razón. No es porque no tengan razón, sino porque no
nuestra razón no llega a comprender toda la profundidad de Dios. Versículo 25 dije, y en el versículo 34, finalmente los fariseos no les gustó que este hombre sanado no pueda explicar y lo echaron de la sinagoga. Dijo, vos, fuera de acá, no nos gusta lo que estás diciendo, no nos gusta lo que vemos, no entendemos, así que te expulsamos. Y ahí aparece Jesús. Versículo 35, se enteró de que lo habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó si creía en él. Este primer punto que estamos desarrollando entonces es que Jesús puede generar confrontación entre distintas personas. Si nos pasa, no nos sorprendamos. Que alguien no entienda nuestra fe, no entienda por qué vamos a la iglesia, por qué le dedicamos tanto tiempo a cuestiones de la fe. Bueno, Dios es el que obra en nuestros entendimientos y las personas que nos rodean, porque nuestra tarea no es explicar lo que pasó, sino vivir la experiencia que estamos teniendo. Fíjense que este hombre no pudo explicarlo, pero perseveró en la experiencia, en la relación con Jesús. Acá quiero hacer un vínculo entre lo que yo llamo dos enfoques apologéticos. Apologética es el área de estudio que explica o defiende la fe, en particular aplicado al cristianismo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia hubo muchos apologetas que defendían la fe cristiana. Yo veo la apologética desde dos puntos de vista distintos. Una es la apologética argumentativa y otra la apologética experiencial. ¿Cuál es la diferencia? La apologética argumentativa es la que trata de explicar intelectualmente las cuestiones de la fe. Y está excelente. Hay libros muy famosos cristianos que reflejan las evidencias que muestran la existencia y la veracidad de la historia de Jesús, incluso de su resurrección. Esas son explicaciones que pretenden demostrar que lo que dice la Biblia es verdad. La apologética experiencial es que más allá de que lo entendamos o no, la historia del siglo nos muestra que la experiencia es tan fuerte que aunque no la puedo explicar, es real. Si nos quedamos solamente con la apologética argumentativa, vamos a tener una cabeza grande y tratar de explicar absolutamente todos los detalles de la fe, pero si no estamos viviendo eso que explicamos en nuestra vida cotidiana, con una experiencia real de conexión con Jesús, nuestra fe se va a limitar solamente a explicaciones intelectuales religiosas. Si nos quedamos solamente con una apologética experiencial que se basa solamente en mi vida y en lo que pasó en mi vida, y seguramente nos va a faltar una pata más fuerte. ¿Por qué? Porque esa experiencia que nos hace fuerte la fe, posiblemente luego se ve también teñida por una experiencia de vida difícil que nos toque vivir, y si no tenemos fundamentos y argumentos sólidos que sostengan nuestra fe, esa experiencia de fe que fue sólida puede derrumbarse fácilmente también en un tiempo de la prueba. Por eso nos parece muy importante, como iglesia y comunidad, fortalecer las dos formas de crecimiento en la fe. La que nos ayuda a entender las enseñanzas de Jesús, crecer en nuestra comprensión bíblica y teológica de nuestra fe, pero unida con una experiencia sólida de disciplinas espirituales que nos ayuden a conectarnos con Jesús de manera sólida y fuerte. Este año, especialmente después de Pascua, vamos a fortalecer como comunidad un proceso de discipulado que justamente pretende conectar estas dos necesidades. La necesidad de crecer en nuestro entendimiento, pero también practicar nuestra fe con experiencias concretas con Jesús y en comunidad. Así que hoy es un poquito de introducción de eso, pero vamos a volver a ese concepto también. La presencia de Jesús genera confrontación entre las personas. No importa lo que crean otros, lo que te digan, si te animan o te desaniman en tu fe, tu encuentro con Jesús es tuyo. Y puede ser animado por los que te rodean, y esa es parte de la idea de ser una comunidad y una iglesia, que los que me rodean me ayuden
a fortalecer y profundizar mi fe con Jesús. Pero también te puede pasar que las personas a tu alrededor te tiran para abajo, te lastiman, te burlan. Mi ánimo hoy es que tu experiencia de fe con Jesús sea tan sólida y tan real que nada de lo que pase alrededor puede poner en riesgo tu relación con Jesús. Ahora voy a ir a la segunda. Genera confrontación con uno mismo. Porque después de la sanidad del ciego, viene la charla con Jesús. Este es un punto interesante que se vincula con todo el Evangelio de Juan. Cada vez que hay un milagro, hay después una enseñanza y una confrontación. La enseñanza de Jesús con este ciego de nacimiento no terminó en el milagro de la vista. Ese milagro fue un medio que Jesús usó para después llegar a una verdad mucho más profunda. Porque si lo importante hubiera sido el milagro, la historia terminaba ahí. Pero Jesús viene a un diálogo personal con este ciego que ahora había recobrado la vista y viene con una pregunta muy directa. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en este Jesús? Y uno podría decir, obvio, si viene una persona y lo sana, ¿cómo no va a creer? Sí cree. No parece tan importante esta pregunta, parecería más bien exigir una respuesta bastante obvia. Obvio que creo. Y sin embargo, entiendo que la pregunta es más profunda que solamente declarar la existencia de ese Jesús y más profunda que declarar la realidad del milagro que había sanado su vista. La pregunta es, ¿crees que este Hijo de Hombre puede cambiar tu vida? Y voy a detenerme un poco en una explicación también importante para no pasar desapercibida, que necesitamos entenderla para comprender este texto, y es esta frasecita, Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús le habla de esa manera? ¿Por qué no le preguntó, ¿crees en mí? ¿O crees en Dios? ¿Crees que soy el Mesías? No sé, alguien podría decir, ¿por qué usó esa frase? Hijo del Hombre es una frase armada en la Biblia, inicia y se usa en el libro de los Salmos, por ejemplo, para reflejar la naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza divina. Pero hay un texto clave en el profeta Daniel, lo voy a buscar, Daniel capítulo 7, donde se aplica esta enseñanza. Y no me digas que a esta Biblia le faltan palabras. No, acá está. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. El profeta recibe una visión y dice, en esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, la versión en hebreo dice, alguien como un hijo de un hombre, un hijo del hombre, o sea, con aspecto humano, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, eso referido a la presencia de Dios, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Daniel ve una visión de futuro y dice, este Hijo del Hombre es diferente. Va a venir y todos los reinos lo adorarán. Esa visión apunta al Mesías que iba a venir, nacido de una mujer, pero con esencia divina. Y por eso Jesús retoma ese y dice, yo soy el Hijo del Hombre. Varias veces en el Evangelio Jesús se identifica a sí mismo como Hijo del Hombre, no negando su naturaleza divina, sino diciendo, yo soy el Hijo del Hombre profetizado desde el Antiguo Testamento, pero encarnando la divinidad de Dios. Soy Dios hecho hombre. Y si esa persona que lo sanó le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Le está preguntando, ¿crees que Dios se hizo hombre y vino aquí para salvarte y para darte una nueva oportunidad de vida? Es un poquito más fuerte. La respuesta del ciego de nacimiento demuestra que este hombre entendió la pregunta. Porque su respuesta en Juan 9, vuelvo a Juan 9,
versículo 38. La respuesta del ciego de nacimiento que había sanado dice: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. La reacción de la fe, o la respuesta de la fe, fue que postrándose, lo adoró a Jesús. Si hubiera sido solamente un sanador, un filósofo, un maestro que hizo un milagro, no habría forma de que esa persona se postrara y lo adorara. Su respuesta muestra claramente que el ciego ahora sí entendió quién era Jesús. Unos versículos antes le preguntaron, dice: yo no sé qué pasó, no sé quién es. Vino un hombre y me sanó, qué sé yo. Ahora entendió y por eso se postró y lo adoró. Esa declaración o respuesta de fe nos confronta a nosotros mismos también. Así como la pregunta le confrontó a él, nos confronta a nosotros. Habiendo experimentado y visto evidencias de la existencia y la obra de Jesús en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Podría pasar que alguien tiene una experiencia de fe y se alegra y la pasa bien, pero decide que su fe siga igual? Podría pasar. Hay otro episodio en que Jesús sana a 10 personas y 9 se van y solo una vuelve. Y Jesús le dice: ¿y los otros? No sé, se fueron. ¿Solo vos? Sí, bueno, la misma experiencia, pero 9 personas dijeron: fue una linda experiencia, y una dijo: yo voy a volver porque entendí quién es este Jesús. Tal vez nos pasa, sobre todo en los campamentos de jóvenes, a veces pasa. Vamos a un campamento y tenemos una experiencia fuerte, un momento que no puedo creer lo que viví de fuerza espiritual en ese campamento. Pero termina el campamento y vuelvo a la vida y vuelvo a la rutina. Y algunos deciden atesorar esa experiencia y fortalecer su fe y empezar a cambiar su vida, y otros vuelven a su vida anterior. Nos pasa a veces con estos programas de Alfa, por ejemplo, que uno vive una experiencia de investigar, de conocer y demás, y para algunos estuvo buenísimo y terminó y pasamos a otra historia, y para otros les cambia la vida en que realmente empieza una nueva etapa en que no puedo dejar de seguir buscando esto que me han presentado. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros con las experiencias de fe que Dios nos permite tomar? ¿Las guardamos en el cajón o las tomamos para reanimarnos, para tomarnos fuerte de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros? La palabra que usa este ciego, que usa el Evangelio para describir lo que el ciego hizo, se llama proskuneo. Esta versión lo traduce como postrándose se adoró. No son 2 verbos, es uno. Fui a estudiar el texto griego para venir acá a predicar y digo: pero hay una palabra, no hay 2. Postrándose se adoró. Revisé algunas otras versiones y simplemente dicen lo adoró. Entonces dije: ¿cuál será? Simplemente y es una misma palabra. ¿Por qué esta versión usa 2 palabras para expresar ese mismo acto? Porque el diccionario de esta palabra en griego incluye en realidad las 2 cosas. A veces, como cristianos, pensamos que la palabra adorar es solamente cantar. Entonces venimos a la iglesia a adorar a Dios. Y el equipo de adoración canta una canción y nosotros cantamos, entonces todos adoramos. Déjeme decirlo que eso es una partecita chiquita de lo que significa adorar a Dios. Juan relata esta historia y no nos dice qué canción cantó el ciego que fue sanado. ¿Qué estaba cantando? Quizás Santo, 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 no sé. Algún himno antiguo, una canción moderna, no sé. No dice qué cantó. Y de hecho, medio incómodo cantar postrado ahí. Mi interpretación es que no estaba cantando, estaba adorando, con un medio que no era cantar. Estaba adorando de una forma en que se puede adorar en toda nuestra vida, no importa lo que estemos haciendo. Porque la adoración es postrarse ante Dios reconociendo
lo grande que es Él y reconociendo nuestra necesidad de su presencia en nuestra vida. Cada vez que te pase algo bueno y quieras agradecerle a Dios, practica postrarte y adorar a Dios, reconocerlo a Él como el que está haciendo algo en tu vida. Cada vez que te pase algún momento de prueba, de dificultad, probá postrarte ante Él y adorarlo por quien Él es. Quizás lo que estás viviendo no es fácil, pero adorarlo a Dios es reconocer también que Él sabe lo que hace y que sigue teniendo autoridad en nuestra vida, a pesar de las cosas difíciles que nos tocan vivir. Voy a resumir rápido el último punto, que es la confrontación con Dios. Porque el versículo 39 agrega algo que también es muy difícil de entender según cómo interpretemos la religión. Vamos a hacer un estudio más profundo del versículo 39. Y con esto vamos cerrando esta reflexión. Parece que no tiene nada que ver con el texto. Y Jesús le dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Raro. ¿Qué tiene que ver? Yo he venido a este mundo para juzgarlo. Bueno, acá déjenme decir que, a diferencia de lo anterior, no estoy tan de acuerdo con cómo lo traduce esta versión. Literalmente, el texto dice: para juicio yo he venido a este mundo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. No dice Jesús: yo vengo a juzgar, ni yo vengo a condenar, sino yo vengo y hay un juicio. Que es parte de la introducción, de que hay algo que pasa y hay distintas reacciones. ¿Por qué digo que esta versión no me termina de convencer o directamente no tuvo en cuenta este matiz? Fijémonos lo que dice Juan, el mismo Evangelio, capítulo 3, versículo 17, después del famoso versículo 16, que muchos saben de memoria. Bueno, lo leo también el 16. Porque tanto amó Dios al mundo, lo voy a leer en esta versión, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa palabra condenar es la misma que juzgar, misma palabra en griego, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, pero después Jesús dice: para juicio he venido. No dice: yo he venido a juzgar al mundo. Lo reafirmo en Juan 12, 47, donde Jesús mismo está hablando también, y dice: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Podría parecer un poco contradictorias estas partes, ¿no? ¿Vino o no vino a juzgar al mundo? Mi respuesta es: vino a salvar. Dice claramente, no vino a juzgar ni a condenar, vino a salvar. Pero su venida genera una confrontación que nos demanda una decisión. Una pequeña ilustración. Y hay algunos abogados acá, así que si después me pueden corregir, me parece excelente. Cuando nos hacen un juicio, o nosotros le hacemos juicio a alguien, o hay una demanda, o hay en derecho penal también, un juicio, el que es juzgado se presenta, ya sea para reconocer su culpabilidad o para defenderse. Naturalmente nosotros decimos: el juez está para juzgar al reo. El juez va a declarar si es inocente o si es culpable. Yo me permito suavizar o matizar esa definición, porque en realidad, al menos en el Código argentino, el juez no puede determinar por sí mismo, creo, sino que lo que hace el juez
es compatibilizar las evidencias con la ley. Y decir, esto es lo que pasó, esto es lo que dice la ley, por tanto determino esto. Lo que hace el juez es agarrarte, compararte con lo que se esperaba de vos y declarar si se alinea o no se alinea. Y si no se alinea, ¿cómo podemos repararlo? El juez en sí mismo no es el que tiene autoridad para declarar, sino que su declaración tiene que estar respaldada por la interpretación de la ley aplicada a un caso puntual. Entonces Jesús dice, yo no vengo a juzgar, yo vengo a salvar. Pero te aviso que hay un juicio pendiente. Que tu vida se espera que se alinee, y especialmente hablando con los fariseos, con la ley de Moisés. Y mi presencia va a venir a traer luz a esta diferencia. Pero el Evangelio trae una buena noticia. Y es que a pesar de reconocer nuestra culpabilidad, Jesús es el abogado que paga la sentencia que merecíamos por nosotros. A los que todavía están en etapa educativa, les voy a dar otro ejemplo para que no se queden afuera. Y es cuando tienen un examen. Odiamos a los profesores, porque siempre los exámenes son injustos, porque no enseñó ese tema que está tomando, porque nadie lo entendió, porque lo explicó mal y ahora yo tengo que estar acá dando examen. Y cuando me va mal en una nota, la culpa siempre es del docente. Yo voy a redimir a los docentes. Soy docente. Pero lo que hace el docente es confrontarte con tu propia preparación o ignorancia. El docente debería, y no estoy diciendo que no hay malos docentes, sé que los hay, y hay muy buenos docentes también, pero la función del docente es contrastar lo que estudiaste con lo que deberías saber. Y ahí en el medio te toca una nota. Pero el docente te ayuda para que llegues a lo que deberías saber, pero la responsabilidad es tuya, de llegar o declararte culpable. Me quedé jugando a la Play anoche y no pude terminar de estudiar. ¿Cómo va a ser el juicio del cual habla la Biblia? Porque Jesús dice, para juicio he venido. Ese juicio puede ser tomado como la lluvia, como una excelente noticia o una terrible noticia. El juicio es el mismo. Una terrible noticia si descubrimos que no estamos a la altura de salir inocentes. Una buena noticia si aceptamos que Jesús vino justamente porque sabía que no estábamos a la altura y está dispuesto a tomarnos de la mano y pagar el precio de lo que Dios espera de nosotros. Por eso, el final de la historia del ciego nos confronta con decir, ¿qué voy a hacer con esta experiencia con Jesús? Y la respuesta del ciego sanado es que se postró y adoró. Todavía no entendía todo, no tenía herramientas para explicar, pero sabía que este Jesús estaba listo para cambiarle la vida. Si esta es tu situación, te invito a hacer lo mismo. Quizás no entiendas absolutamente todo de la fe, de la Biblia, de la teología, pero si Jesús te está dando una experiencia de fe, bienvenido, bienvenida a la familia de fe. Y vamos a buscar juntos, tratar de entender lo mejor posible, pero una experiencia real con Jesús. Los voy a invitar a un tiempo de oración, mientras el equipo de oración se prepara, que nos va a dirigir en una alabanza final. Esta alabanza final se llama Christus Victor. Hace referencia a la victoria de Jesús, del Cristo que viene vencedor. El domingo que viene empieza el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es las semanas previas a la Semana Santa, que celebraremos la muerte y resurrección de Jesús. Durante todo Cuaresma vamos a estar desafiándonos a poner en práctica este seguimiento de Jesús como nuestro Rey en nuestras vidas. Cantar de la victoria de Jesús no se refiere solamente a la victoria sobre la muerte, que se habla mucho cuando estamos en resurrección. Se refiere a que cada vez que declaramos que Jesús es el centro de nuestra vida, se manifiesta la victoria de Jesús sobre las distintas situaciones que podemos estar entre nosotros. Este ciego de nacimiento
disfrutó y celebró la victoria de Jesús en su vida. Y su vida nunca más fue igual, porque Cristo venció lo que lo estaba deteniendo. Los invito a considerar si hubo y hay algo en nuestra vida en que podamos decir, Cristo venció en mi vida y soy distinto ahora por lo que Jesús hizo en mí. Que esas experiencias se solidifiquen como memoria permanente de la vida de Jesús en nuestra vida. Invito a ponernos de pie, vamos a orar. Nos preparamos para responder con esta alabanza. Querido Dios, tomamos la experiencia de este ciego nacido así, pero que en un momento tu presencia vino a su vida y lo transformó. Ayúdanos a cada uno de nosotros para que las experiencias de fe que nos vas proporcionando nos ayuden a fortalecer nuestra relación con vos, nuestra vida de fe, y que en cada área de nuestra vida podamos reconocerte como nuestro Dios, postrarnos y adorar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.